Santiago empieza hablando básicamente como ha introducido muchos puntos a saber. Fíjense que dice, hermanos míos. Y ahí está. Nuestra primera frase, como les digo, es particular e interesante porque Santiago muchas veces va a hablar de esa forma, hermanos míos. Si ven el versículo 2 del capítulo 1 dice, hermanos míos. Y van a ver más y más, verso 16, dice del capítulo 1, vuelve a decir, hermanos míos, o amados hermanos míos. Y así sucesivamente van a encontrar cómo casi esa frase es particular porque introduce temas particulares y casi te lo bosqueja. Ahí está. Hermanos míos, amados hermanos. Y como les digo, es el desarrollo de la carta de nuestro autor, se menciona más o menos 11 veces con sus diferentes variantes. Ahora, en cada una de estas destaca una relación con los hermanos a quien está dirigida. Él tiene una estrecha relación con ellos y podríamos pensar que por ser el medio hermano de nuestro Señor, sin duda podría haberse referido de otra forma con los hermanos. Decir, mira, yo, el apóstol Santiago, no, él dice hermanos. Mis queridos, y no solamente tiene que ver con una relación netamente de hermanos judíos como judíos, porque eran la carta de Santiago está dirigida a una iglesia judía, sino que está más allá ligada a una unión con Cristo, una vinculación que hay con Cristo en hermandad, no solamente, como les digo, en el estado físico de la simiente de Abraham, sino algo mayor, Cristo. Fíjense que la relación que él hace es tan especial que se identifica con los hermanos. Los hace su propiedad. Es como si él es mi hermano querido, mi amado hermano. De hecho, el apóstol Pedro hace algo muy parecido en su carta, 1 Pedro capítulo 5, verso 1, hablando a los ancianos de la ciudad, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos. Básicamente, Pedro hace la misma ilusión. Mira, yo soy anciano, ustedes también. Yo soy participante, ustedes también. Somos hermanos. Pero como hermanos les tengo que exhortar. Yo los amo en el Señor. Y fíjense que esa sola frase involucra tanto sentir, tanto amor por los hermanos, que pareciera que no lo tuviera, pero ahí está. Hay una identificación con Cristo, hay una identificación también en relación a su nación como tal, pero también hay una identificación en relación a lo que se tiene que hacer como hermanos. Ahora, fíjense, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y querido, es necesario que notemos algunas cosas acá sobre esta frase. Cuando vemos la introducción a nuestra carta, veremos que el apóstol se presenta de una forma bien particular. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. De manera que podemos ver una identificación con Cristo como el Señor, su Señor, como el curios, como a quien Él debe servir, agradar y honrar con su vida. Y es así mismo como se identifica en esta sección, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Fíjense que esa palabra nuestro, Él dice, Él es mi Señor, Él es mi gobernador, Él es mi Rey. Mi Señor. Y no solamente mío, es nuestro. Es tu Dios. Eso está queriendo decir Santiago. Dice, Él es nuestro Señor Jesucristo. Básicamente lo que está haciendo es comparar la gloria del Dios del Antiguo Testamento, su Shekinah, su gloria bajando. Dice, Él es nuestro glorioso, nuestra gloria es Cristo. Él es. No hay otro. Él es nuestro Señor. Y eso es lo que está haciendo acá Santiago. Dice, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora una cosa es, wow, el problema no estaba en reconocer, queridos, el señorío de Cristo en nuestra iglesia y la autoridad que Él tenía, sino en la fe que los hermanos tenían. ¿Tú sabías que hay diferentes tipos de fe y de prácticas de fe? Fíjate lo que dice el texto. Hermanos míos, que vuestra fe, y hay básicamente lo que Él está haciendo, se está diciendo, la fe de ustedes, dice, en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Tu fe tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Tú tienes una fe que hace excepción de personas. Ese es el problema que tenía. Él básicamente, en ese punto, él dice,
Amamos al Señor, nos sometemos al Señor, pero el problema no está en el Señor, no está en la gente que entra a la iglesia, el problema son la iglesia. La fe de la iglesia, las prácticas de la fe de la iglesia, ese es el problema. Y fíjense que él hace y destaca esa forma, diciéndoles básicamente, ese tipo de fe, esa fe era el problema real. Queridos, cuando se habla de fe, no solamente estamos hablando en un sentido de entendimiento espiritual, que dice las Escrituras, y yo lo creo, sino en la práctica de ese conocimiento, eso es fe. Santiago más adelante va a decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Básicamente le está diciendo a los hermanos, bueno, si tú tienes fe, bueno, déjame ver cómo no haces nada y yo te voy a mostrar que yo creo en un Dios vivo y por eso hago lo que tengo que hacer. La fe, queridos, siempre se ha movido. Una fe estática es una fe demoníaca. Queridos, no sirve para nada, es muerta. Los demonios tienen fe, queridos. ¿De qué te sirve? Bueno, Santiago lo que está diciendo acá es, bueno, el problema acá es la fe. Y este tipo de fe es bien interesante. Fíjense que dice que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, tiene que ser, debe ser, siempre, sin excepción. No es que de vez en cuando hay que hacer excepción, no debe haber acepción de personas. Ahora, fíjense que en la antigüedad, una de las cosas que se hacía generalmente era una reverencia. No sé si se recuerdan o los que han visto películas bien antiguas, siempre la reverencia era parte de un saludo cordial. Con algunas personas, esa reverencia llegaba a un punto en que se hacía notar que esa persona era de mi agrado y era una persona que era respetable, de tal forma que se inclinaba más. Bueno, esa es la idea acá. Cuando se habla de no tener acepción de personas, de esa forma de vida, de esa forma de reconocer a las personas, se deduce la idea de preferencia, parcialidad o favoritismo. Se lo digo de esta forma. La Biblia diría así, que vuestra fe sea sin favoritismo, sin parcialidad, sin preferencia. Generalmente una de las cosas que he visto que al que da más ofrenda es al que mejor se la atiende, no sé por qué, pero ha pasado que a veces pastores dicen, este es mi regalón. Y no sé por qué, y es porque parece que da más ofrenda. Malo. Pésimo, diría yo, según las Escrituras. Porque eso me dice que el corazón del pastor está en el dinero. Amén. Y el problema es que eso significa que hizo al dinero su Dios, más que depender de Dios. Querido, la iglesia es la iglesia del Señor. El que la sostiene es Él. Y si tú das o no das, yo sé que el Señor lo va a sostener porque siempre lo ha sostenido en los siglos. Dios te está dando la oportunidad y el privilegio de dar. Dios te da el privilegio de servir. Si tú no quieres, el Señor va a buscar a alguien que sí lo sirva. Hay muchos, queridos, muchos, en el mundo que el Señor va a alcanzar para su gloria. Ha alcanzado para su gloria y van a servirle. Si tú no quieres servir, Dios dice, Dios no va a ser el Dios típico que a veces piensan, es que me necesita, querido. Dios no te necesita. Si tú necesitas a Dios, amén. Y si tú necesitas a Dios, tú necesitas servirle. Amén. Porque eso demanda Él de ti. Amén. Mira, el problema acá es que los hermanos tenían ese tipo de vida religiosa o fe. Tenían una fe parcial, una fe que decía, este hermano me gusta, este otro hermano me cae pésimo, mejor no, váyate para afuera. El problema de eso es que el Señor en su carácter nunca ha sido así. El Señor no tiene preferencias con ninguno. De hecho, una y otra vez en las Escrituras vas a ver que Dios es imparcial. Dios no es que a uno te favorece más que a otro, no. De hecho, en cuanto a la salvación, Hechos 10:34, Él dice que Él salva imparcialmente al que Él quiere. No tiene problema. En cuanto al juicio, va a condenar a quien sea.
A todo hombre, no hay parcial, no hay que este me cae bien, se porta mejor, no. Si cree o no cree, punto, se acabó. En cuanto al estatus social, querido Dios, no hace acepción de personas. No es porque el que tenga más dinero se acerca más a Dios. No. El problema es que los hermanos sí estaban haciendo distinciones entre ellos mismos. Todo buen maestro, querido, siempre va a querer reflejar y marcar su punto bien marcado, al punto de decir, mira, ponerte ejemplos tras ejemplos. Y una de las cosas que los judíos hacían era eso, siempre ejemplificaban su punto. Trataban de llevarlo a la vida cotidiana. Y Santiago, como buen maestro, va a hacer exactamente lo mismo. Va a decirte, mira, la fe no debe tener excepción de personas. Te pongo un ejemplo. Y mira el ejemplo. Verso 2. Porque si en vuestra congregación, en vuestra sinagoga, la traducción literal es sinagoga. ¿Por qué? Porque los judíos se juzgan generalmente en sinagogas. Tiene que ver con ese espacio, ese lugar. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Interesante. Porque aquí se presentan dos personas entrando en una congregación normal, entrando en medio de un pueblo a escuchar seguramente palabras del Señor, un hombre rico y un pobre. Y debemos comprender bien, queridos, lo que es ser pobre. No quiero que piensen en un pobre que, pucha, que el hermano no tiene pantalones. No, ese es un pobre, diría yo, de tipo normal. El pobre descrito aquí es una persona que depende total y absolutamente de la ayuda de otro. Ese es el pobre. Es la misma palabra que encontramos en Mateo capítulo 5, cuando el Señor dice, bienaventurados los pobres, aquellos que no tienen cómo sustentarse, que tienen que depender total y absolutamente de otro. Ese es el pobre aquí. Si se lo puedo poner más gráfico, no sé si alguna vez ha visto una persona tan pobre que el olor de su ropa es desagradable. Que no tiene cómo, no puede trabajar, está ahí siempre esperando a alguien que le dé, porque no puede trabajar, es incapaz de hacerlo por alguna enfermedad o algo, no puede. Bueno, ese es el pobre aquí. Querido, imagínate un día que entre una persona así a esta iglesia. Creo que si se sienta al fondo, va a ser la vez que lo voy a encontrar a todo acá adelante. Probablemente por el olor. Dicen, uy, que huele feo. Si es que en alguna medida no pasa algún otro pensamiento más. Bueno, ese es el pobre que está acá. Y Santiago está haciendo dos cosas muy gráficas. Dice, mira, entra un rico con esplendidez, en realidad una persona que tiene dinero, que se nota que tiene dinero, y entra un pobre que se nota que es pobre. Yo creo, siendo honesto, que casi todos nos iríamos con el rico. ¿Cómo está? Y pocos se acercarían al pobre. Por cualquier excusa, pero pocos se acercarían a él. En este caso el problema no está, queridos, como les dije, las personas que entran a la iglesia o a la congregación, sino en la recepción de ellas por parte de la iglesia. Quiero dejarles algo en claro, queridos. En la iglesia siempre la visita debe ser la persona más importante después del Señor. Que se sientan en casa. Que digan, esto es una iglesia que ama a la gente, ¿sí? La amamos. Y queremos hacerlo notar. De muchas formas. Dándole gracias por venir, aplaudiéndole como lo hacemos hace poco, diciéndole, qué bueno ver visitas, querido. Si no te anima a ver visitas, no sé qué te anima. A mí sí me anima a ver gente nueva. Amén. Ver otro más que quiere escuchar palabra del Señor. Gloria a Dios, me agrada y sé que al Señor le agrada. ¿Por qué? Porque tales adoradores buscan que le adoren en espíritu y en verdad. Le agrada eso al Señor sin duda. Y miren, el problema es que el texto dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate allí tú en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Hay dos cosas, uno es mirar, y otro es básicamente, tiene que ver con decir. Y la palabra aquí que dice, miráis con agrado, es una palabra compuesta, tiene una palabra de dos palabras que hacen una.
La palabra por sí sola se describe, que describe la acción de mirar, es blepo, que es mirar, observar. Esa es la palabra que sola, que debería estar ahí. Pero en realidad no es solamente esa palabra que dice significa mirar o dice llenamente. El problema del problema es que el texto dice mirar con agrado. De manera que la palabra tiene una otra palabra al principio que es epi. Entonces sería blepo y epi. Sería epo, blepi. Y eso es mirar con agrado. Entonces, epi tiene diferentes significados, pero en esta sección la palabra debería traducirse sobre o encima de. Si lo traducimos a nuestro idioma sería mirar por sobre o encima de cualquier otra persona normal. Eso es cuando dice y miráis con agrado. Querido, ¿qué pasaría si un diputado viniera para acá? El diputado, el presidente. Yo sé que el pastor lo trataría igual que a todos, no tengo ningún problema. La pregunta es si la iglesia lo trataría igual que a todos. Ese es el problema. Fíjense que mirar con diferencia, decía este hombre es de estatus, este hombre tiene un renombre. Fíjense qué hizo, qué marcó, querido, la diferencia entre los ojos de los hermanos, y fue la ropa. No fue que el hermano entendiera más Biblia, no fue que el hermano amaba más a este hombre, que no sabemos si es hermano porque no se especifica, porque es un ejemplo, pero no dice que este hombre sabía amar al Señor. La cosa que llamó a la iglesia la atención fue que entró con ropa espléndida y anillo de oro. Una de las cosas que veo en las Escrituras, querido, siempre el Señor que llama a hombres a servirle. Una de las cosas que veo en David fue que el mismo Dios le dijo a Samuel, yo no veo lo que ve el hombre, yo veo el corazón. ¿Por qué? Porque el hombre generalmente ve eso, cómo está vestido, cómo se comporta, qué hace, cosas que nos llaman la atención. Si lleva un buen vestir, si lleva un anillo, un reloj de oro, Dios no mira eso. Fíjense que el contraste de este tipo de personas es que entra un hombre andrajoso. Y más encima, Santiago le dice, y le dices, no solamente miras, sino que ahora le dices a esa persona, siéntese aquí, no hay ningún problema, el lugar es excepcional. Ahora, notemos cuál fue el resultado de eso, qué fue lo que pasó, y lo que motivó las palabras de los hermanos fue lo que vieron ante sus ojos, cosas que vemos obviamente y que no sirven para nada. En este mundo sirven, para la gloria de Dios van a servir si esas cosas son para su reino, para ver cómo gente se convierte, para ayudar, sin duda, pero generalmente no pasa. Y eso dictaminó obviamente la conducta. Esto me hace recordar el dicho, obviamente hay un dicho que dice, como te miran es como te tratan. No sé si alguna vez te ha pasado, muchas veces me dijeron, como te miran es como te tratan. Eso en el mundo, querido, la iglesia no puede ser así. En el mundo es así porque no conocen al Señor, no aman al Señor, no les interesa al Señor, pero en la iglesia no puede ser que como te miran te tratan. No puede ser así. Muchas veces, o hay veces que he visto a pastores que se visten normalmente como una persona normal y nadie sabe que es pastor. Limpia como si fuera un hermano normal, hace las cosas como un hermano normal y pregunta, a veces ya he visto en visitas, ¿quién es el pastor? Y el que está valiendo, aquí estoy. Y el pastor, el siervo del Señor. El siervo. Ahí está el siervo, haciendo las cosas del siervo. Barre. Los jóvenes no quieren eso, quieren renombre, sin barrer. Querido, eso no es así. Fíjense que él dice, de decir, siéntate tú, hace esto. El problema, como dice, radica en que entre estas dos acciones hay una tercera que se deduce y que Santiago la expresa muy bien, que dice, son jueces
con malos pensamientos. Una cosa es lo que pienso, una cosa es lo que veo y otra es lo que digo. ¿Qué pasó en medio? Bueno, algo pensé. Para llegar a decir lo que tuve que decir. Y él dice, ustedes fueron jueces, se pusieron en el lugar de Dios, dictaminaron como si fueran Dios, pero con malos pensamientos, por ganancia, por algo que los motivó a pensar mal del otro. Fíjense que el texto dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? El problema, querido, es que eso lo estaban haciendo con hermanos de la iglesia. No era una persona desconocida. El ejemplo que Santiago les pone es un ejemplo gráfico. Dice, miren, imagínense esto, pero eso que les estoy diciendo es lo que está pasando en la iglesia. Ustedes han dictaminado mal porque están recibiendo a los de afuera, gente rica, sí, sin duda rica, pero se están olvidando de los pobres de la iglesia. Eso dice ahí, no hacéis distinciones entre quién, entre ustedes mismos. Ustedes fueron los que hicieron eso. Ustedes fueron los que hicieron, dictaminaron mal por ser jueces con malos pensamientos. ¿Quién motivó tu corazón? Querido, ¿quién motiva tu corazón cuando llegan visitas? ¿Qué motiva tu corazón al servir a los hermanos? Siempre debería motivar tu corazón glorificar al Señor, siempre. Sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para la gloria del Señor, dice la Escritura. Eso debe motivar siempre tu corazón. Hace un tiempo estuve leyendo un libro, bueno, hace tiempo que de hecho todavía no termino de leer, que hablaba básicamente y habla de muchas biografías de hombres de Dios que dieron su vida por el Señor. Y dentro de uno de ellos hay un hombre que me llamó la atención llamado Lorenzo. Hombre realmente amante del Señor, al punto en que teniendo riquezas, dio todas sus riquezas para servir a los pobres. Y Dios la leía y dice, ¿cómo dio todo lo que tenía? Dio todo lo que tenía y se puso a servir a los pobres. En ese tiempo había persecución de parte de la iglesia presente en ese tiempo y le llevaron y querían pedirle algo. La persona tenía tanta ambición por riquezas que al saber que Lorenzo tenía riquezas y tenía las riquezas de Cristo, lo tomó. Y le dijo, quiero las riquezas de Cristo, pensando que era dinero. Ok. Lorenzo muy amablemente va un día y junta a todo el pueblo de Dios, pobre, que él había servido y servía en ese tiempo. Cuando se presentó ante este hombre malvado, le dice básicamente estas palabras. Estos son el precioso tesoro de la iglesia. Estos son verdaderamente el tesoro. Aquellos en los que reina la fe de Cristo, en los que Jesucristo tiene su morada. ¿Qué joyas más preciosas puede tener Cristo? Aquellos en quienes ha prometido morar. Porque así está escrito. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, y también por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños de mis hermanos, a mí me lo hiciste. ¿Qué mayor riqueza puede poseer Cristo nuestro Señor y Maestro que el pueblo pobre en quien quiere ser visto? ¡Wow! El hombre pensaba, dice, tengo plata, tengo dinero. Él dijo, acá está el tesoro, ustedes son el tesoro. La gente pobre, donde quiere ser visto el Señor. Lamentablemente, muchas veces nos pensamos así. Pensamos que la gente pobre, en términos chilenos, son un cacho. Tener que ayudarles. Querido, muchas veces ellos son los que nos enseñan a vivir por fe. Míralos. Míralos. Hombres fieles, pasan más tiempo en la iglesia que en la casa porque no tienen a dónde ir. Y siendo honesto, prefiero ver a alguien así. Pobre, que sea fiel, que ame al Señor, que a veces hay gente que tenemos mucho y no nos interesa la casa del Señor. Bueno, ese hombre murió. Lorenzo murió porque el juez pensaba que se estaba burlando. Tal fue la ira que lo mató. Pero en realidad eso es verdad, esos son los tesoros de Cristo.
Fíjese que Santiago, una de las cosas que hace es exhortar a los hermanos. Y miren, verso dice, hermanos míos amados. Vuelve a decir, hermanos míos amados, oíd, presten atención, hagan lo que les voy a decir. No sigan haciendo lo que están haciendo entre ustedes. Hagan lo que Dios dice. ¿Qué dice? Bueno, dice, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y lo hace de tal forma que la única respuesta que hay es decir, sí. Sí, Santiago. Dios ha elegido a los pobres. Dios ha buscado ese tipo de personas. Fíjense que en palabras de Pablo podríamos decirlo de esta forma. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Querido, eso era. ¿Qué somos en Cristo? ¿Tienes estatus? Sí, pero ante los ojos de Dios no eres nada. ¿Qué eres? Querido, esto no es lo que los hermanos no se le habían olvidado. La gente de ahí eran gente común y corriente. Probablemente muchos no tenían estudios, pero se miraban y pensaban que eran mejores. Probablemente no lo veían así. Y eso no significa, queridos, que Dios cogió a todos los pobres del mundo, porque obviamente no es así, pero que sí hay pobres a los cuales el Señor ha llamado y de los cuales aprendemos todos. Todos. Como les dije, miren su fe. Dije, de hermanos que necesitan, van a ver mucho más fe que muchos de nosotros. Gente que lo único que sabe es orar y decir, Señor, aquí estoy, necesito hoy para comer, no tengo que comer. Bueno, esos hombres son personas que yo podría admirar y mirarlos y ¿cómo lo hacen? Yo estaría desesperado diciendo, ¿qué hago? Bien, no, Señor, aquí estoy. Otra vez, molestando. Bueno, son gente a quien podemos conocer y aprender. Ahora, queridos, fíjense que Santiago hace eso mismo, hablando de los hermanos pobres, en capítulo 1, verso 9, dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Santiago anima a los hermanos pobres, hermano, usted que es humilde, usted que gloríese porque sus riquezas son mayores en el mundo venidero que en este mundo. Cristo es su gloria. ¿Cómo no gozarse en eso, queridos? Y ahí está. Y es sin duda una paradoja que hay, pero es una realidad que existe, queridos. Está presente. El problema no solamente era reconocer o hacer esta distinción entre los hermanos y entre ellos mismos, el problema era lo que ellos estaban haciendo aún más. Que el texto dice, y vosotros habéis afrentado al pobre. No solamente lo deshonraron, lo desestimaron por su condición, sino que ahora más encima los afrentaron, los avergonzaron públicamente. Querido hermano, ¿alguna vez te has sentido así? Cuando ven que consideran a todos, dice, este no. Y más encima es tu familia. Y gracias por considerarme. Y dice, gracias. Bueno, esa es la idea. Somos la familia de Dios, querido. Y aquí todos son necesarios. Todos. El Señor dijo, si el cuerpo no tuviera ojo, wow, ¿qué haríamos un cuerpo sin un ojo? Teníamos tuertas y apenas leeríamos, ¿cierto? Bueno, a veces la gente pobre son parte, no es que a veces, siempre son parte del cuerpo. Probablemente no van a saber dar dinero, pero van a saber ayudar. Y a veces dan más tiempo que muchos. Querido, dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, lo habían avergonzado por su condición, lo habían menospreciado y se habían olvidado de quién eran los causantes
de blasfemias y malos ratos y malos tratos hacia ellos mismos. Veían a ese tipo de personas tan espectacular que se les olvidó qué hacían. Fíjense que el texto dice, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros? ¿No se le olvidó acaso que las causas que ustedes están arrancando y yéndose lejos para no ser perseguidos por ellos mismos? ¿Se les olvidó? Fíjense que una de las cosas que dice el texto es no se oprimen, no se arrastran a los tribunales. Y lo que el texto quiere decir es que no son ellos mismos los que ejercen su poder, su autoridad sobre ustedes. Y los arrastran con fuerza y violencia a los tribunales para ser avergonzados. No son ellos mismos los que los entregan a los tribunales y los escarnizan y dicen, mira, tú debes negar a Cristo. No son ellos. ¿Sí? Fíjense que el problema era eso. Y una de las cosas que Santiago les dice, verso 8, dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Amantes de la Biblia. A veces me preocupa, y ya estoy honesto, gente que aprende Biblia. No lo digo por la Biblia, lo digo por la gente. Porque sin duda alguna estos hermanos sabían Biblia. Conocían las Escrituras. Todos los sábados se leía y domingos. Pero una de las cosas que no hacían era lo que sabían. El Señor Jesucristo dijo, este es el primer y grande mandamiento y el segundo semejante. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa era la ley real, la corona de las leyes. Ahí está, y dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a lo que está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Haces correcto, está bien, pero si no lo haces, eres transgresor, has pecado. A veces me da miedo, queridos, honestamente, enseñar un poco. Hay gente que veo que tiene ese corazón de aprender, y 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 los miro con las escrituras, digo, ha aprendido y no veo cambios. No veo más a Cristo, no veo más de su persona en Él, pero ha aprendido. Algo anda mal. Es como el niño que tú ves que le alimentas para que crezca, y tú lo miras y sigue estando en la misma estatura y dice que algo pasa, o yo le estoy dando algo mal, o el niño tiene problemas serios. Querido, espiritualmente pasa eso a veces. Estos hermanos sabían la ley, amaban la ley, entendían la ley, pero en este punto no estaban haciendo la ley. Querido, ¿qué haces con lo que Dios te enseña y te da? ¿Cuántos sermones has escuchado? ¿Y cuántos de ellos practicas? Si sacas un porcentaje vas a notar que, diría yo, con mucho optimismo, que el 10% del sermón, de cada sermón que escuchas lo practica, y si es que el 10%. A veces es como una información que se nos da del Señor, que el Señor es como, a veces me imagino que nosotros pensamos que el Señor es como el tierno papá que te dice, hijo, no lo hagas, y uno dice, ya está hablando de sermón ya otra vez. Yo creo que los que son padres han escuchado esa actitud, han visto esa actitud en sus hijos, ¿cierto? Otra vez, hermano. Hace poco hablaba con un hermano que me decía que, haciéndole discipulado a otro, el hijo dice, yo prefiero que mi papá me pegue. Y dice, ¿cómo? Si primera vez que escucho que un niño le dice, no, prefiero que mi papá me pegue más rápido.
¿Por qué? Porque mi mamá me da mucho sermón. Mi papá la hace corta. Me pega, listo, ya. No quiere escuchar el sermón. No, cortito. Yo decía, de verdad, sí, me daba risa. Digo, pero primera vez que escucho que un hijo mi papá me pega, lo hace más corto, no me da el sermón. Punto, se acabó. Pero cuando viene mi mamá ya empezó con el sermón, me tiene 20 minutos escuchando el sermón, que me pide mejor más rápido. Bueno, así parece que somos con el Señor. Dios te está diciendo por tu bien, no hagas eso, no hagas. Y uno dice, ya, cuando el papá pega, Señor, Señor. Dice, y Dios dice, pero ¿por qué tengo que llegar a ese punto de tener que poner mi mano para que tú entiendas lo que ya te he dicho hace 3 meses? 3 meses, querido. No, yo diría, yo tengo paciencia, pero el Señor, yo sé que el Señor me gana infinitamente, pero yo si fuera yo lo hubiese dado hace rato. El Señor esto no entiende. Trátalos tú, Señor, mejor yo, no, mejor paso. Pero a veces abusamos. Queridos, una de las cosas que veo de estos hermanos es que la parcialidad en medio de la iglesia son problemas serios. Porque eso me dice que tienes problemas con la ley de Dios. Tu vida, como lo he dicho muchas veces, tu fe se va a mostrar por cómo vives. Tú puedes decirme que amas a Dios, que vas a ir a China por Dios, pero cuando te veo que no llegas a la hora de que no vas a ir a China. O sea, te va a ir aquí afuera a Recoleta, va a ir a por Dios. Y sí que a Recoleta. ¿Por qué no veo eso? Tú puedes decir, pero Señor, yo te amo, yo te digo, y dice, ya, pues, pero muéstrame tu fe con tus obras. Sé práctico con tu fe. Ama al Señor, ama a tu prójimo. Pero a veces nos engañamos a nosotros mismos. Querido, quiero terminar diciéndote esto. Si alguna vez has visto que tú has hecho y has tenido una conducta similar, te pido, en el nombre del Señor, que te arrepientas. Arrepiéntate, cambia. Haz lo que el Señor te dice que hagas. Nada más. No te olvides de quién eres. Y de dónde te sacó el Señor. Amén. De esa forma vas a mirar a cualquiera que entre con los mismos ojos que el Señor te dio a ti. Vamos a orar.